Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast, este podcast que ha sido mucha bendición, primero para nosotros y luego para muchas personas que nos han contado, nos han escrito, que de una forma u otra cada uno de los episodios ha llegado a su corazón y ha servido en cada una de sus necesidades. Así que para nosotros es un gusto estar nuevamente en este podcast y esperando que se disfruten este tema, que disfruten este nuevo episodio. Bienvenida, preciosa. Gracias, mi amor. Contenta de estar nuevamente con ustedes, aprendiendo siempre, porque pues la palabra de Dios nos instruye todos los días, y siguiendo con este tema que se llama organización y disciplina. Así que no sé si ya tienen listo su café, pero comenzamos. Así, abróchense los cinturones y vamos con todo. Organización y disciplina, parte 2. Hace 15 días estuvo con nosotros esta amiga, Nikki, le decimos, Nicole, que nos estuvo hablando un poquito de lo que era organización y disciplina y cómo Dios le ha ido hablando en esta parte. Y ahora llegamos a pensar y llegamos a hablar de cuán importante es la organización y la disciplina. Hoy vemos que las sociedades más desarrolladas a nivel mundial, una de las cosas que los caracteriza es la disciplina y la organización. Y eso me ponía a pensar yo de cuánto necesitamos como personas individuales, como familias, como sociedades, el que estemos mejor organizados y disciplinados, ¿verdad? Totalmente. Justo hablabas ahorita de naciones y me venía a la mente el ejemplo de Japón, ¿verdad? En el mundial todos vimos parte del mundial, algunos estuvieron más atentos que otros, pero algo que llamó a mí la atención fue Japón, porque tiene la disciplina de que terminando los partidos dejan limpio el estadio. Y eso no es solamente como parte de que si no te castigaban de pequeño, no, es que un lugar ordenado y limpio hace que todo prospere más, aún en el trabajo. Por eso están lo de las 5S, que es las 5 S en el trabajo, que son parte de una buena organización, que es el orden y la disciplina. Pero me llamaba la atención Japón, ¿verdad? Porque justo en esta época del mundial hicieron un documental y cómo los niños no se van a su casa sin antes dejar nítida su aula. Eso te iba a decir, que bueno, Japón es una de las sociedades que hay que estudiar a profundidad, porque nos han demostrado que después de una crisis tan severa como la que ellos tuvieron, ¿verdad? Después de una guerra, cómo en tiempo récord se han levantado y han llegado a ser una nación ejemplo. Pero parte de esos principios que se han hablado, que se han visto de Japón es porque se han modelado en casa, ¿sí? Se les han enseñado a los hijos el tema del orden, el tema de la limpieza, y te han dicho, si no aprendes a ser ordenado en casa, menos vas a ser exitoso en una empresa, en un emprendimiento, en la universidad, o en lo que te estés proponiendo. Entonces el tema de la orden y disciplina o orden y limpieza es tan importante, tan necesario que hoy en día lo recalquemos en casa, lo hablemos tanto, pero por sobre todo que lo modelemos con ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que hace 15 días que estuvo Nikki con nosotros, ella mencionaba que durante su niñez no tuvo eso. Entonces, hoy que ya está en su juventud, entrando al área laboral, es lo que le ha costado y se ha dado cuenta que es necesario tener estas dos características, estos dos valores. Y sin ir tan lejos, a veces pensamos, y yo he oído esto y es más, lo he dicho yo, es como, este es mi desorden, pero este lo entiendo yo, ¿verdad? Pero todos estos valores como la organización y la disciplina nos van a ayudar a alcanzar metas más rápido,
porque si yo me organizo, yo sé bien cuáles son los siguientes pasos, pero a veces vamos por la vida como lo que caiga, ahí miramos. Y claro, si va a ser una salida o un paseo, pues a veces se vale la aventura, pero creo yo que con metas grandes, por ejemplo, una familia, creo yo que tenemos que organizar, incluso antes del casamiento. ¿Qué queremos los dos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo vamos a, por ejemplo, guiar a nuestros hijos? Pero si no nos organizamos, a veces ya entramos a los proyectos ya con problemas. Totalmente. Al final esto es parte de la planificación, ¿verdad? Es parte de aprender a planificar y a pensar un poco más allá y saber qué es lo que vamos a necesitar o saber de qué forma vamos a utilizar nuestros recursos correctamente, porque el estar ordenados, limpios, disciplinados nos va a dar mayor percepción de cuáles son los recursos que tengo, qué necesito y de qué forma los recursos escasos, como son la mayoría, son bien utilizados. Si no estamos bien organizados, de igual forma no podemos utilizar de forma correcta esos recursos. Si vamos a la Biblia, desde un inicio, vemos en Génesis que Dios dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Creo que lo primero que vemos aquí es un desorden. ¿Sí? Había desorden, o sea, y vemos que Dios, antes de entrar a crear, ordena. ¿Sí? Antes de crear al hombre, por ejemplo, antes de crear a los animales, primero tuvo que poner un orden. ¿Sí? Separó el agua de la tierra, quitó todo lo que me imagino que no era bueno para poner a su creación ahí, desechó, ¿verdad? Porque no se podía poner a crear cuando todavía no estaba preparada la tierra, ¿verdad? Exacto. Y ahorita que estabas hablando de eso, me vino a la mente también cuando se planifica un embarazo. Claro, estamos hablando de un embarazo cuando una pareja lo está planificando, va al doctor, el doctor hace ciertos exámenes, si hay algunos niveles en la madre que tienen que mejorar, te manda a hacer algunas cosas, ¿verdad? Y luego yo recuerdo que cuando planificamos tener bebés, la doctora rápido nos dijo, antes de quedar, comenzás tú a vitaminarte. Y esa planificación es la que muchas veces, porque a veces las cosas salen así de fortuna, ¿no? Pero cuando se planifican, cuando se hacen estos controles, cuando se ordena todo antes de un proyecto, podemos tener más control de lo que va a pasar, ¿verdad? Por supuesto. Y ahorita que lo mencionabas, cuando Dios llegó a ordenar para luego crear, lo mismo pasa en el embarazo. Deberíamos de ordenar, ver nuestra alimentación, ver nuestros niveles y comenzar a cuidarnos para que ese embarazo y esa creación llegue. Totalmente, sí. En todas las áreas de la vida, antes de iniciar algo, lo primero es hacer una correcta planificación. Cada vez que me ha tocado la oportunidad de emprender algo, una empresa, una organización sin fin de lucro, siempre lo primero que he aprendido es a ordenar, a organizar con qué cuento, qué necesito, qué me falta, cuál proceso debo respetar, ¿sí? Qué procesos son importantes. Entonces todo esto ya te va dando una mayor claridad y una mayor, un mejor orden de los pasos, y así no faltas a ciertos pasos importantes que después te puedes arrepentir, como lo que tú decías del embarazo, ¿verdad? Entonces yo creo que este tema es muy importante y a veces no le tomamos en cuenta porque pensamos que Dios nos va a arreglar todo en el camino, ¿sí? Sí. Pero es parte de lo que Dios nos enseña, que Dios lo primero que hizo antes de crear fue ordenar, ¿sí? Antes de traer a su creación, antes de traer lo más valioso, necesitaba ordenar, porque si no, quizás no estaba lista. Sin el quizás, yo creo que así era, que no estaba lista la tierra para poner a su creación ahí. Exactamente. Quizás se hubieran muerto, nos hubiéramos muerto, el ser humano no hubiera
prosperado en esa tierra. No, imagínate, se dice que todo estaba desordenado y en tinieblas. ¿Cómo? O sea, Dios en su perfecta planificación sabía que primero ordenaba, primero limpiaba, primero dejaba todo para que su creación pudiera crecer, ¿verdad? Y ahorita que hablábamos de la organización, justo estamos pasando por un proceso de organización porque nos mudamos. Así es. Pero fue tan estamos rápido. En nueva casa. Sí, estamos en nueva casa, pero fue tan rápido que no importa qué tan rápido. Cuando decidimos que nos cambiábamos fue, ¿qué hacemos? Pero fue instantáneo. ¿Qué hacemos mañana? Hay que hacer esto primero, hay que desocupar la refrigeradora, hay que limpiar esto, se llama así. O sea, al instante uno tiene que organizarse, porque imagínate que no nos organizamos y al otro día empacamos todo y nadie se encargó de hablar con mudanza. Claro, se vuelve un desorden, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces es importante el tema de la organización, y en la Biblia es bien claro el tema de planificar, ¿sí? El dedicar tiempo a esta parte. Y vemos que Dios lo hizo. Y vemos en Jeremías 29:11 que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el futuro que esperan. Vemos que Dios no solo planificó para la creación, sino que ahora planifica para nosotros, sus hijos. ¿Sí? Y esto me parece bien bonito, ¿verdad? Porque imagínate la creación, ¿verdad? Imagínate el ser humano. ¿Cuántos hombres hay sobre la faz de la tierra? Pero ¿cuántos hijos que buscan depender de Dios? Aquellos que ya han sido restaurados, que han creído en Dios, ¿verdad? Que le han entregado su vida. Y decir, Dios dedica el tiempo para planificar para tu vida específica. O sea, qué Dios tan amoroso, qué Dios tan detallista, que se preocupa por los detalles más simples en tu vida. Entonces, desde ahí vemos que Dios ya ha dedicado tiempo en planificar, en organizar nuestra vida, y Él por eso busca que dependamos de Él. Totalmente. Que le preguntemos a Él. Fíjate que hay una pregunta que siempre le hago a la gente, porque de repente hay gente muy organizada, hay gente que es estructurada y tal vez un poquito más de lo habitual, ¿no? Pero de repente hay gente que dice a lo que venga. Pero yo me pongo a pensar, si Dios, siendo Dios, planifica, ¿qué te hace pensar a ti que tú, siendo un simple mortal, no deberías de planificar? Y la Biblia lo tiene claro, dice: yo tengo planes de bien. O sea, ya se tomó el tiempo Dios de planificar algo para nuestra vida. No es como, bueno, te puse ahí como mi creación y mira qué haces. Es, yo tengo planes, porque ya pensé, ya me tomé el tiempo, como tú decías, ya soñé contigo. Y qué lindo sería, y qué formidable sería para nuestra vida decir, tengo que ver cuáles son esos planes, porque nuestros planes son muy engañosos y pueden ser que no nos vaya bien. Pero si seguimos los planes de Dios, no hay pierde. Entonces, ¿qué hacemos? Como la parte es, planificamos, pero Dios ya tiene un plan. Entonces, ¿cómo hacemos ese match con Dios para que sea solo un plan y no sean dos? Y que avance, porque claro. Si son dos planes, va a haber una confusión aquí, una situación difícil de entender, ¿verdad? Algo que no funciona. Entonces, yo algo que he aprendido con amigos que les ha ido bien, con personas que admiro, que he leído, es que cuando nosotros planificamos, lo primero que hay que hacer es ponerlos en las manos de Dios, esos planes. Decirle: Dios, estos son mis planes, ¿qué pensás? ¿Sí? Para hacer match, ¿verdad? Hacer match, esa unificación con los planes de Él. Entonces, yo sé que muchos de nuestros planes no van a cuadrar con los de Dios, porque Dios va a decir: no estás viendo lo que yo ya vi, que Dios va a ver mucho más allá de nosotros. Exacto. ¿Verdad? Sí. No estás viendo lo que yo ya vi.
Por lo tanto, eso que estás planificando no es lo mejor para ti. Pero yo decido, yo sé que si tomas este camino es mejor todavía. ¿Sí? Pero dice aquí para darles el fin que esperan. O sea, al final Dios respeta tus gustos también. Exactamente. Dios respeta tus deseos, tus anhelos. Porque muchas veces llegamos a pensar, sí, yo me adecuo a los planes de Dios, pero entonces me tengo que adecuar a lo que, aún a los gustos de Dios, digámoslo así, de una forma. No sé si me estoy explicando correctamente. Dios no respeta mis gustos. Ha olvidado mis deseos, mis gustos. Y eso no es así. Dios te respeta tus gustos. Por eso Él puso deseos, puso sueños, puso anhelos en ti. Si no, nos hubiera hecho como robots. Exactamente. Que no tenemos gustos, anhelos, deseos y sea todo a la voluntad de nuestro Creador nada más. Entonces hay gustos, deseos, anhelos que Dios nos respeta. Pero Él desea que tú planifiques y los pongas en las manos de Él, para que esos planes, dice Proverbios, prosperen. Exactamente. Fíjate que yo creo que ahí entra el tema del libre albedrío, ¿verdad? El Señor nos dio ese regalo y Él no nos va a quitar ese regalo. Pero sí siento yo que hay un punto en nuestra vida donde nosotros, por el amor que le tenemos y porque sabemos el corazón de Dios, decimos, sí, Señor, yo tengo mi libertad. Pero quiero saber tu opinión porque vale más tu opinión que la mía. Exacto. Entonces es ahí donde nosotros decimos, yo pongo mis planes delante de ti, mis gustos, mis anhelos, tú los conoces y esto quiero, pero si esto no va a ser para mi bien, lo dejo en tus manos también, que si no es, no es. Y yo creo que a veces hemos confundido el dejarle el control a Dios como que no queremos hacer nada. No, no es eso. Darle el control a Dios es que aunque yo quiera hacer algo, yo lo pongo delante de Él. Porque para mí, espero más en Él que en mi propia prudencia, porque ya conocí que sus planes son mejor que los míos, ¿verdad? Y es como, si lo vemos bíblicamente, yo siempre voy al ejemplo de Jesús. Jesús, antes de subir a la cruz, Él no quería subir a la cruz. Él le dijo, si se pudiera que me quites esta copa. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué pasó? En ese momento entra la voluntad de Dios. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, la voluntad de Jesús la estaba haciendo a un lado por el amor que le tenía al Padre. Y lo mismo deberíamos de tener por el amor nosotros. que le tiene al Padre y también porque él sabe, en ese momento Jesús ya era humano. Exacto. Y estaba limitado a ver mucho más allá. Exacto. Él veía el presente, lo que tenía, lo que estaba viviendo, y él lo que veía en el presente decía, es malo. Exacto. Me duele. Es duro. Voy a sufrir. Difícil, hay sufrimiento. Claro. Pero el Padre miraba más allá, y no solo es el amor al Padre, sino saber que nos conviene. La confianza. Nos conviene porque Él está viendo más allá y está, como tú dices, evitando que pasemos por un lugar en el cual puede representar destrucción. ¿Sí? Destrucción puede representar algo malo. ¿Cuántos casos, cuántos ejemplos hemos oído de personas que dicen, yo quería ir a ese viaje y Dios de alguna forma evitó que yo fuera? ¿Por qué? Porque se me arruinó el carro en ese momento, se me perdieron las llaves, me quedé sin dinero, tantas cosas, me enfermé. ¿Y qué sucede? En el viaje sucede un gran accidente, por ejemplo. Exacto. Muere mucha gente, hay pérdida. Y después dice, ay, gracias a Dios, gracias que no me fui. ¿Cuántos temas, cuántos testimonios hemos escuchado de gente así? Y esos son claros, pero muchas veces no son tan claros, pero suceden también en nuestra vida. Exacto. Que Dios constantemente está librándonos de algo malo o nos está llevando a caminos mejores. No necesariamente tiene que ser malo, pero dice, pero son mejores. ¿Puedo contar un testimonio? Es que les quiero contar un testimonio. Ahorita con el cambio de casa, queríamos comprar una estufa, cocina, ¿cómo más le dirán? Oven en inglés. Y todo se lo ponemos en las manos de Dios. Nosotros tenemos un plan, pero lo ponemos en las manos de Dios. Y de repente decidimos que queríamos comprar una que vimos que era la que queríamos y está bien. Pasan 2 días y de repente, o no sé cuántos días, nos dicen que no se pudo hacer el cobro, ¿verdad? Y que no nos la quisieron vender, ¿verdad?
Y nosotros dijimos, ¿pero por qué? Pero bueno, confiamos en el Señor, sabemos que Él obra para bien para nosotros porque tiene un plan mejor. Y está bien, nos quedamos con que, ¿y ahora qué hacemos? Donde habíamos pensado comprar la estufa, ya no se podía. Y al otro día sale la misma estufa, exacta la misma estufa, en otro comercial con el 40% de descuento. Exacto. Y entonces fue como, viendo nosotros, decía, no puede ser, 40% de descuento en otro comercial. Y al final dijimos, ahí es donde vemos la mano de Dios, en eso que tú decías, no es para librarnos de algo malo, pero porque Él tiene algo mejor. Y al principio uno, ay, ¿por qué no me lo quisieron vender? Y ahora vemos y decimos, a la Señor, gracias, porque sabías que iba a estar esto. Y como nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él y descansado nuestros planes en Él, entonces Él dice, voy a meter mi mano, ¿verdad? Porque te conviene. Y porque nosotros confiamos en el Señor. Y esa es la plena confianza que tenemos que tener. Cuando nosotros nos acercamos a Él, a poner nuestros planes, nuestra planificación delante de Él y decirle, Dios, aquí están mis planes. Cuando lo hacemos es porque tenemos la completa confianza de que Él va a llevarnos por mejores caminos. Por eso el Salmo 23 es muy específico cuando dice, Él es mi pastor y me llevará por sendas, etc. Porque Él sabe qué es lo que nos conviene. A veces parece caminos malos, difíciles, pero Dios sabe que esos caminos eran de bien para mí. Me va a formar, va a sacar de mí aquello que necesita ser transformado, necesitas salir de mi interior, porque más adelante puede ser que eso que queda ahí en el corazón o en la mente me destruya. Totalmente. Y creo yo que ahí es donde entra la siguiente parte, la disciplina. Disciplina en mis planes. Si yo digo que voy a hacer, lo hago, ¿verdad? Porque tiene que ver con tu nombre, con que seas alguien honorable, que lo que dice que se hace, se va a hacer, ¿verdad? Y también tiene que ver con la palabra de Dios, que si tú estás leyendo en su palabra y encuentras algo o un camino por el cual debemos transitar, lo que nos toca es ser disciplinados y obedientes. Porque cuando seamos disciplinados y obedientes en lo que Dios nos dice, nos va a ir bien. Totalmente, al final es esa confianza que nos va a ir bien, ¿verdad? Y entonces Dios es hermoso y nos lleva a administrar correctamente nuestros recursos para que seamos diligentes en lo que nos fue dado, ¿verdad? Porque ahí viene el tema de ser buenos administradores, que la misma Biblia también lo habla, ¿verdad? Con el tema de la parábola de los talentos, ¿verdad? Que habla de la administración, y así podemos ir hablando de diferentes áreas donde habla el tema de ser buenos administradores. Entonces, hoy les queremos alentar, los queremos animar a que nos pongamos metas, y la principal meta de la cual vamos a hablar hoy es de aprender a organizar los pocos o muchos recursos que podamos tener. Sí, yo he visto empresas, he visto familias que se han visto perjudicadas a causa de una mala administración, ¿sí? Entonces, ¿por qué no empezamos organizando y darle gracias a Dios por lo mucho o lo poco que podamos tener y decir, Dios, ayúdame a organizar lo mucho o poco que tengo para que esto crezca, para que esto se multiplique, ¿sí? Porque yo conozco también muchas personas que siempre se quejan de que tienen poco, pero no lo utilizan correctamente para que esa parte, esa crisis, ese momento acabe. Exacto. Para que termine. Y entonces salir de esa etapa para una nueva. Pero eso solo va a ser administrando lo que tenemos. Así es. Y yo quiero terminar con esto, que Dios nos quiere ver bien, porque Él dice, yo tengo planes de bien para tu vida. Él quiere que a donde lleguemos nos vaya bien, pero en ese transitar para cumplir los planes de Dios, también hay procesos que Dios sabe que tenemos que cumplir. A veces son fáciles, no. A veces duelen, sí. Pero es como un niño que recién nacido se tiene que vacunar. Duele, sí, pero es para evitarle un mal mayor.
Por supuesto. Lo mismo el Señor dice, necesito que pases por acá, pero mis planes son de bien, no de mal. Y si yo confío en el Señor, el proceso, yo descanso en Él. Y al principio puede costar un poco, porque es normal. Cuando no tenemos el hábito de hacer algo y lo empezamos a hacer, muchas veces duele, cuesta. Pero es el tema de tomar una disciplina, disciplinarnos para lograr generar un hábito que me ayude, por ejemplo, en esto que estamos hablando, a ser organizado. Exacto. ¿Sí? A utilizar correctamente nuestros recursos. Así que les dejamos esa tarea para que piensen, ¿qué me ha dado Dios? ¿Sí? ¿Qué recursos me ha dado Dios? Pensemos en nuestra casa. ¿Qué recursos nos ha dado Dios? Pensemos en la empresa, en el trabajo, donde te toque a ti administrar ciertos recursos. Piensa, ¿qué es lo que tengo? No piensas en lo que no tienes. Piensa en lo que tienes. Pueden ser talentos, dones. Piensa en los dones o talentos que tú tienes también. Y decir, gracias a Dios por lo que tengo. No importa que sea pequeño, no importa que sea poco, escaso, no importa. Dale gracias a Dios por eso que tienes y pídele a Dios sabiduría para administrarlos, organizarlos correctamente. Y empieza a generar esos planes y ponerlos en la mano de Dios y decirle, Dios, estos son mis planes, pero yo quiero conocer los tuyos y saber de qué forma mis planes se van a adaptar a los tuyos. No los de Dios a los míos, es los míos a los de Dios. Amén. Y entonces vas a ver cómo esa escasez, esos pocos recursos van a ir creciendo, van a ir multiplicando, se van a ir creciendo. Porque eso hace el poner las cosas en las manos de Dios. Así que esa es la tarea que tienes hoy. Te animamos a que lo uses, a que lo hagas y que generes esa disciplina. Amén, así es. ¿Oramos? Oremos. Claro que sí. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de asimilarla y de poder compartirla. Yo te pido, Señor, que nos enseñes a ser planificadores y organizados como tú, y que podamos tener la disciplina como la tuvo Cristo para cumplir sus metas, porque queremos agradarte en todo, pero queremos gozar de nuestra libertad, pero que se acople a tus planes, porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos, Señor, en esta fase, porque queremos cumplir metas y con ella honrarte y glorificarte. Bendice a todos los que nos están oyendo. Sé que alguien necesitaba esta palabra para tomar aliento y seguir adelante, y ayúdale, Señor, a cumplir sus objetivos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes. Ahí estaremos nuevamente la otra semana subiendo un nuevo podcast. No se lo pierdan, compártanlo, disfrútenlo, sáquenle el provecho máximo a esta media hora, que estoy seguro que Dios seguirá hablando a sus vidas. Así que qué gusto y muchas bendiciones.